Llegamos al final de la exposición de nuestro libro de Ruth, mis hermanos. Llegamos al final de esta serie de 4 capítulos, de 4 exposiciones. Llegamos al final de este libro y tenemos que hacernos algunas preguntas, mis hermanos. ¿Cuál es la lección que hemos rescatado de este libro? ¿Qué enseñanzas principales quiere el autor resaltar y quiere extraer de esta historia? ¿Acaso esta historia es una historia de amor, de demostración de la soberanía de Dios, o demostrarnos simplemente la genealogía del rey David, como vemos en la última parte del capítulo 4? Algunos pensarán, esta es una hermosa historia de amor entre una viuda moabita y un israelita llamado Boz. Sin embargo, al final de este libro, como veremos, encontramos que se nos relata una genealogía. La historia de amor termina no siendo muy romántica. El capítulo 4 comienza con una transacción y termina con una genealogía. A mi esposa le encantan las películas y series románticas. Y las películas y series románticas habitualmente terminan con un final ciertamente feliz. En este capítulo ciertamente no encontramos esos detalles. El autor no menciona en el capítulo 4 detalles de la boda, detalle de cómo se fue desenvolviendo en la vida matrimonial. Y entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito de este libro es mostrarnos más allá de la historia de cada uno de estos personajes. Es mostrarnos, mis hermanos, el extraordinario amor de Dios con una humanidad rebelde, con una humanidad pecaminosa. Y de esa manera poder cumplir su promesa en proveer un Redentor a través de seres humanos comunes y corrientes como usted y como yo. Siendo así, mis hermanos, el título de esta exposición, Un Redentor que apunta al Rey de Reyes. Y vayamos a la lectura de nuestro texto en el capítulo número 4, del versículo 1 en adelante, diciendo así. Y Boz subió a la puerta y allí se sentó, y he aquí que el pariente más cercano de quien Boz había hablado iba pasando, y dijo: tú, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó Boz, y Boz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Entonces dijo el pariente más cercano: Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y pensé informarte diciéndote: cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela, y si no, dímelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Y él dijo: la redimiré. Entonces Boz dijo: el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió: no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Versículo 7. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y en el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta: uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar en Israel. El pariente más cercano dijo a Boz: cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Entonces Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelech y todo lo que le pertenecía a Kelión y a Malón. Además he adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar del nacimiento. Vosotros sois testigos hoy.
Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: testigos somos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia del Señor, que el Señor te dará de esta joven. Vos tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y el Señor hizo que concebieran y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que nos ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que Él también para ti sea restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y es de valor para ti y es más valor para ti que 7 hijos le ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed a Isaí, Isaí a David. Amén a la palabra del Señor. Este texto, mis hermanos, el capítulo número 4, la vamos a bosquejar en 4 puntos. Del versículo 4 al 1, para que esté tomando nota. Primer punto, una redención negociada. Del versículo 7 al 12, segundo punto, una redención celebrada. Punto número 3, del versículo 13 al 17, una redención fructífera. Y el punto número 4, del versículo 18 al 22, una redención que apunta al Rey. En el contexto de nuestro texto, mis hermanos, nosotros encontramos en el capítulo 1, 2, 3, como vimos en sermones pasados, que estas mujeres se encontraban solas. Llegaron a la tierra de Belén como viudas, pero llegaron a Belén en un tiempo, en el periodo de la siega de la cebada. Justo en un preciso momento en el cual Ruth encuentra una oportunidad de ganar el sustento en el campo de nada más y nada menos que de Boz. Allí conoce a Boz, esto llega a oídos de Noemí. Noemí reconoce a Boz como su pariente y reconoce que él puede redimirlas, que puede salvarlas. Y él viene a ser, mis hermanos, como veíamos en sermones pasados, un instrumento de salvación, una esperanza para ellas en medio de la carencia y la necesidad que experimentaban. En el capítulo número 3 veíamos que Noemí proponía un plan bastante arriesgado, una estrategia traza Noemí en el capítulo número 3 y Ruth la implementa, la lleva a cabo. Va durante la noche junto a Boz en la era, en aquel lugar abierto en el campo donde Boz se encontraba durmiendo. Acostado él, Ruth viene y le pide que se case con ella. Una acción bastante peligrosa, como habíamos visto, que pudo haberse contado de otra manera. Sin embargo, mis hermanos, Dios en su infinita misericordia, en su soberanía, determina esta situación de forma diferente. Algo diferente al plan que Noemí había establecido, porque Boz le dice: hay otro pariente más cercano a mí que tiene el primer derecho de redimirte, Ruth, de poder redimir la tierra de Elimelech y casarse contigo. Así que le dice: yo voy a ver este asunto, voy a revisar, espera tú, yo te daré respuesta. Y en ese ambiente, mis hermanos, de suspenso, con varios problemas y varias situaciones sin resolver, nosotros llegamos a nuestro capítulo número 4. Versículo número 1 y desglosamos el primer punto, una redención negociada. Boz, un hombre íntegro, se propone a cumplir lo que había dicho. Un hombre de palabra va y resuelve este asunto. Y dice en el versículo 1, y Boz subió a la puerta y allí se sentó. ¿Por qué se subió a la puerta, mis hermanos? ¿Por qué subió a la puerta de aquel pueblo? En Belén,
La puerta de la ciudad, mis hermanos, era un lugar donde se hacían los negocios, donde se resolvían las cuestiones legales que tenían el uno con el otro. ¿Dónde se dirigió Booz? Al lugar más concurrido, al lugar más transitado para poder resolver este asunto. Y mis hermanos, como dice el pastor Sugel Mitchell, exponiendo este mismo tema, casualmente, casual y providencialmente, ¿qué nos dice el versículo 1? Aparece el pariente cercano. Dice la versión que estoy leyendo de la Biblia de las Américas, y allí se sentó, y he aquí que el pariente más cercano de quien Booz había hablado iba pasando. Casualmente, mis hermanos, este pariente iba pasando y Booz le dijo: tú, ven acá y siéntate, y él vino y se sentó. Ahora, mis hermanos, la versión de la Reina Valera, la versión que probablemente todos tenemos, dice algo puntual. Y si lo tienen, quiero que veamos. Dice el versículo 1: Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Se usa una expresión, mis hermanos, esta expresión fulano, que probablemente nosotros utilizamos para referirnos a aquella persona que no le conocemos muy bien. La expresión fulano, mis hermanos, en el hebreo busca precisamente dejar una incógnita de quién era este personaje. No sabemos quién era, mis hermanos, sino más bien el autor lo que nos quiere retratar es que no hay interés en el nombre de esta persona. Booz se sentó y providencialmente apareció este fulano. El autor, para este punto, mis hermanos, ya nos tiene ciertamente acostumbrados a las causalidades, a la casualidad. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo número 2 cuando Ruth sale a buscar un campo en donde trabajar? Casualmente va en el campo de Booz. Y no solamente eso, sino que el mismo día que Ruth va a ese campo, Booz decide ir nuevamente al campo justamente donde estaba trabajando Ruth. ¿Quiere decir, mis hermanos, que el autor no se está resaltando la casualidad? No, mis hermanos, en ninguna manera. Más bien, el autor nos está dando a conocer, mis hermanos, la providencia de Dios moviendo los hilos de las personas para un propósito mayor. Versículo 2 dice que Booz vino, se sentó, lo encontró al fulano y tomó a 10 hombres de los ancianos de la ciudad y le dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Entonces dijo, versículo 3, al pariente más cercano, aquel fulano: Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Pensé en informarte diciéndote: cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela, y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que lo redima, y yo después de ti. Hay algo peculiar, mis hermanos. Hasta este momento, en donde vemos nuestro relato, Booz no le ha dicho nada a Ruth, a este fulano. Más bien le está informando lo que está pasando con Noemí, que ella está pasando por una necesidad y por eso necesita vender la tierra que pertenecía a su familia. Ella está tratando de hacer lo que por ley, por la ley de Dios, por la ley del jubileo podía hacer, que es vender los derechos de la producción de la tierra. La tierra en sí no se vendía, mis hermanos. En la ley del jubileo, cada 50 años, la tierra volvía nuevamente a ser de la familia oriunda, por así decirlo. Entonces, Noemí lo que por la ley del jubileo está queriendo hacer es vender los derechos de producción de la tierra, o por así decirlo, alquilarla. Ahora, para este momento, ella, mis hermanos, no tiene ningún heredero. Noemí no tiene ningún heredero. Su esposo ha muerto, sus hijos también. No tiene ningún nieto. Por ende, negociar con ella en comprarle la tierra es una ganga, como quien diríamos. Es un negociazo. ¿Por qué? Porque al final de la ley del jubileo, al final de los 50 años, al Noemí no tener un heredero, la tierra pasaba a ser de aquel que lo comprara.
Reconociendo esto, mis hermanos, la necesidad que tenía Noemí era imperiosa. Es tan grande su necesidad que decide vender la parte de la tierra que le correspondía a su familia. Y Booz le habla a este fulano y le dice: yo decidí hacértelo saber. Versículo 4: y pensé en informarte, diciéndote: cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Noten, mis hermanos, que Booz no va a convencerle a este fulano. No le va diciendo: mira, vos estás primero en la lista, pero yo quiero esta tierra, entonces yo te doy algo y vos me puedes dar el consentimiento para yo poder comprarla. No, mis hermanos, él va y le da la primera opción. Él le da la opción de que él actúe primero. Si la vas a redimir, redímela, le dice. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que lo redima, y yo después de ti. Para ese momento él no había nombrado a una Ruth. ¿Y cuál es la respuesta del fulano, mis hermanos? Yo la redimiré. Y es aquí, mis hermanos, donde los que querían que Booz y Ruth se casaran dirán: oh no, no puede ser. Esta no era la parte que yo quería. Pero, mis hermanos, de forma inmediata, en el versículo 5, Booz rápidamente le dice: entonces Booz dijo: el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Adquirir, mis hermanos, esa tierra traía grandes beneficios. Tenía grandes beneficios adquirir esa tierra para su producción, pero también debía adquirir a la viuda moabita, a fin de conservar la heredad de su esposo, nos dice el texto. En otras palabras, mis hermanos, según la ley del levirato, el hijo que hubiese llegado a tener esa viuda, con el que se hubiese casado con ella, iba a ser del difunto, de la familia de Elimelech. Mis hermanos, por lo tanto, en el año del jubileo, todo lo que esa persona comprara de Noemí volvería a ser de la familia de Noemí. Versículo 6. Entendiendo esta realidad, el fulano, conociendo el contexto, ¿qué responde? No puedo redimirla. Para mí mismo, no sea que me perjudique, que perjudique mi heredad. Redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla, le dice a Booz. Y para esto, mis hermanos, hago una acotación. Ciertamente no es que este fulano no podía. Hasta hace un ratito nada más, él tenía la disposición y el dinero para poder comprar la tierra a Noemí. Pero al enterarse de que tenía que adquirir también a Ruth, cambia totalmente su perspectiva. Por preservar su imagen y mantener su nombre, fulano, mis hermanos, ignora la ley de Dios, ignora las instrucciones de Dios y se antepone a uno mismo antes que el bien del otro y pasa en el relato bíblico al anonimato. Y por eso, mis hermanos, lleva este sobrenombre de fulano. A diferencia de vos, mis hermanos, que ha buscado el bien del otro y en obediencia al Señor, no solo se ha quedado con Ruth, sino que perpetúa su nombre, mis hermanos, al ser incluido ni más ni nada menos en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo capítulo 16, versículo 25 nos habla, mis hermanos, acerca de esta actitud, de este carácter, donde nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 25, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Fulano, mis hermanos, no quiso salvar su vida para sí mismo y terminó de alguna manera perdiéndola. Terminó en el anonimato, en el relato de las Escrituras. Booz, entre tanto, estuvo dispuesto a pagar el precio de la redención y terminó ganándola.
De esta manera terminamos nuestro punto número 1 y proseguimos en el versículo 7 y desglosamos nuestro segundo punto, una redención celebrada. Dice el versículo 7, y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro, y esta era la manera de confirmar en Israel. Una costumbre bastante extraña, ¿no es así? Y el autor, mis hermanos, la explica. ¿Por qué la explica, mis hermanos? Porque para aquel momento en donde el autor está escribiendo el libro de Ruth, ya esta costumbre no era un hecho, ya no era regular, ya no era recurrente, por ende lo explica para que el lector pudiera entenderla. ¿Y de dónde surge esta costumbre de intercambiar las sandalias para dar por hecho una transacción, una negociación? Surge de la promesa que Dios había hecho con Josué en Deuteronomio capítulo 11, versículo 24, donde nos dice: todo lugar donde pise la planta de vuestros pies será vuestro. O sea, entregarle el calzado, entregarle la sandalia a la otra persona en son de negociación era estar diciendo a la otra persona: te estoy cediendo el derecho de pisar esta tierra que me pertenecía a mí. Ahora, mis hermanos, esta promesa no es una promesa universal. Esta es una que se llevaba a cabo en un tiempo específico, que para el momento en donde nuestro lector está relatando nuestro libro ya no era por costumbre. Por ende, mis hermanos, nosotros no podemos ir a andar pisando todo aquello que queremos. Y hay un meme por ahí que vi que decía que un joven iba y accidentalmente le pisaba la pierna a la hermanita a la cual le gustaba para que se case con ella. Y no es así, mis hermanos. Por otro lado, menos mal que esta costumbre de intercambiar el calzado ya quedó en el pasado. Porque se imaginan hoy en día intercambiar el calzado con el hermano que por ahí estuvo todo el día bajo el sol. Esta ceremonia, mis hermanos, era bastante lógica dentro del contexto de la promesa de Dios a la nación. El pariente más cercano dijo a vos, versículo 8, cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Vos acabas de adquirir, mis hermanos, los derechos, no solamente de la propiedad, sino también de casarse con Ruth. Y por si las moscas, quiere confirmar el hecho ante los testigos. Y en el versículo 11 dice: entonces vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Además he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón. Por primera vez, mis hermanos, en este libro se nos señala quién era el marido de Ruth. En el capítulo número 1 se nos dice que Ruth estuvo casada por 10 años, pero nos dice con quién. Para este momento nos dice que ella estaba casada con Malón. Y prosigue vos diciendo: para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto. ¿De quién? De Malón, en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos. ¿Pueden dimensionar, mis hermanos, todo lo que se está despojando vos? Vos no solamente comprará la tierra, se despojará ciertamente de un dinero, sino que también tomará por mujer a Ruth, aquella moabita, aquella pagana, y va a restaurar el nombre de su difunto, el nombre de Malón, sobre su heredad, para el nombre de para que el nombre de aquel hombre Malón no sea borrado de entre sus hermanos. Vos, mis hermanos, está dispuesto a correr el riesgo que aquel fulano no quiso correr. El fulano dijo: no puedo redimirla, pero en realidad él no es que no podía, él no quería. Siempre fue el que no haya querido. Más bien vos, mis hermanos, dice: yo quiero preservar la heredad de Malón. Vos estuvo dispuesto a pagar el precio que fue necesario para perpetuar, mis hermanos, el nombre y la heredad de Malón.
Y si él llegaba a tener un hijo con Ruth, legalmente hablando, ya no sería su hijo, sino que sería de Malón. ¿Llegan a dimensionar, mis hermanos, todo lo que él se estaba despojando? ¿Se pueden poner hombres en sus zapatos? Vos es considerado un tipo, en este sentido, un tipo de Cristo, un tipo de figura que asemeja a lo que es Cristo, a lo que Él hizo por nuestras vidas, estando dispuesto a pagar el precio que fue necesario por redimir a su pueblo. Aunque vos no tuvo que morir por la novia, Cristo, mis hermanos, sí lo hizo por ti y por mí. Por ello, mis hermanos, esta situación, esta redención lo sitúa en un lugar de preeminencia al reflejar, aunque de forma imperfecta, el amor redentor de Cristo por su iglesia. Y al final, mis hermanos, me remito a los hermanos que están casados. Este es el reflejo que nosotros debemos dar cada uno en nuestros matrimonios, anteponiendo lo que nosotros querramos por el bien de nuestras esposas. Podemos decir, pero qué romántico es este vos, dándolo todo por el amor de Ruth. Pero mis hermanos, lo que nosotros estamos viendo en el relato de nuestra escritura, de la escritura de nuestro Dios, es que no es simplemente un romanticismo, es más que eso. Vos, mis hermanos, estás actuando como un verdadero redentor, reflejando el amor de Dios para con su pueblo y por ello, mis hermanos, el pueblo, en el versículo 11, proclama. Todo el pueblo que estaba en el atrio, dice el versículo 11, y los ancianos dijeron, testigos somos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor le dará a esta joven. Mis hermanos, el pueblo ha hecho una exclamación, pero el pueblo no tiene ni la más mínima idea de lo que iba a ocurrir, mis hermanos, de esa unión. Ellos, mis hermanos, elevan una bendición al Dios Todopoderoso, le ruegan para que Dios le haga a Ruth como a Raquel y a Lea. ¿Y qué, mis hermanos, pasó con Raquel y Lea? Raquel y Lea, mis hermanos, eran las esposas de Jacob, madre de las 12 tribus de Israel. Y, mis hermanos, un dato no menor es que Ruth en el capítulo 1 nos decía que estuvo casada por 10 años. 10 años casada y sin hijos, en un contexto donde no había anticonceptivos y que los hijos eran una bendición de Dios. 10 años sin casados y sin tener hijos. ¿Acaso el pueblo sabía esto y por ello estaba deseando, estaba pidiendo a Dios que Él mismo intervenga y que Dios la fructifique como a Raquel y a Lea, y que Ruth sea como estas matriarcas y además que sea como la casa de Fares? ¿Fares? ¿Quién es Fares? En el capítulo 38, mis hermanos, de Génesis, se nos narra la historia de la vida de otra viuda indefensa. ¿Quién es esa viuda? La viuda Tamar. Tamar, a quien Judá, hijo de Jacob, no estaba dando cumplimiento a la ley del levirato. El esposo de Tamar había muerto. El hermano del esposo de Tamar no le estaba queriendo dar hijos por cuestiones suyas, los cuales Dios no le gusta y lo castiga con la muerte. Ante ese hecho, Tamar sigue sin hijos. Judá toma por aludido la situación y no resuelve el asunto. Ante ese hecho, en Génesis capítulo 38 se nos narra que Tamar toma el asunto por sus manos y se hace pasar por una prostituta y se llega a Judá, quien era su suegro, de quien queda embarazada, y de ahí nace Fares. Una historia bastante, podríamos decirle, retorcida, pero tiene un propósito. Resulta, mis hermanos, que Fares
hijo de Judá, es nada más y nada menos que tatarabuelo de Booz. Booz, mucho tiempo después, sí abrazó, mis hermanos, la ley del levirato, no siguiendo sus antepasados, y él redimió a la viuda Ruth. ¿Ven, hermanos, a dónde va encaminando nuestro texto? ¿Ven a dónde nuestro texto va encaminando? El pueblo, mis hermanos, era testigo de este hecho. El pueblo estaba evidenciando lo que estaba pasando. Y se estaban dando cuenta, mis hermanos, de la grandiosa historia que se estaba formando, de una grandiosa escena en donde ellos estaban viendo a Booz actuando como un redentor y un hombre de fe. Y lo celebran, mis hermanos, en gratitud. Celebran esta redención en gratitud. Versículo 13, iniciamos el tercer punto, una redención fructífera. Se nos dice, Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella y el Señor hizo que concebiera. Decíamos que Ruth estaba casada por 10 años, por lo que dice nuestro capítulo 1 de Ruth. 10 años casada y sin hijos. Y llegado a este punto, mis hermanos, ¿qué nos dice el relato de las Escrituras? ¿Quién hizo que Ruth concibiera? El Señor hizo que concibiera. El Señor, mis hermanos, Dios Todopoderoso, mis hermanos, es el que había y estaba y seguía orquestando la historia de estos personajes. ¿Para qué? Para un bien mayor. Y ella dio a luz un hijo. En un solo versículo, mis hermanos, se nos cuenta muchísimo y no hay detalles, más detalles de cómo se vieron estas uniones. Solo, mis hermanos, la consumación de la redención. En el capítulo 1, versículo 6, se nos manifestaba que Dios había actuado explícitamente trayendo pan al pueblo de Belén. Y luego de ese relato no aparece más Dios de forma explícita. Hasta llegar a este punto, mis hermanos, donde Él es el que actúa en Ruth para que ella pudiera concebir de Booz. Entendiendo esto, mis hermanos, versículo 14, se nos dicen que las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, que estas mujeres en el capítulo 1 eran las que estaban murmurando por Noemí? Y Noemí, al escuchar esas murmuraciones, dicen, ya no me llamen Noemí, que significa placentera, sino que llámenme Mara, que significa amarga. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso me ha amargado, decía Noemí. Ahora, mis hermanos, ella está aquí en nuestro relato, tiempo después, con un bebé en brazos. Y las mujeres del pueblo murmuraban, alababan, decían totalmente lo contrario. El nombre del Señor que no te ha dejado a Noemí, a ti sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. El redentor, mis hermanos, aquí ya no es vos, sino aquel niño. Bendito sea el Señor que no ha dejado hoy sin redentor, refiriéndose a aquel niño. Sea Él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos le ha dado a luz, dicen estas mujeres a Noemí. Ruth pasa a un segundo plano y se vuelca, mis hermanos, a concentrar la historia en Noemí. Y dicen estas mujeres, tu nuera es de mayor valor que 7 hijos porque te ha dado a luz a un redentor. En el principio, mis hermanos, nuestro relato, en el capítulo 1, comienza con una tragedia. Ruth se queda sin sus esposos, sin sus hijos, se siente desamparada. Se encuentra en una tragedia. En contraste, para la finalización de nuestro texto, en el capítulo 4, todo ha cambiado. Dios ha bendecido con un redentor a estas mujeres y va a restaurar sus vidas y va a traer por medio de aquel niño el sustentador de su vejez.
El número 7, mis hermanos, es un número perfecto para el pueblo de Israel. Por ello, estas mujeres le dicen, tu nuera es más que 7 hijos perfectos. Ruth, mis hermanos, amó tanto a su suegra que vino a ser más valiosa que 7 hijos perfectos. Le amó tanto que le ha dado a luz un heredero. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, la teología de Noemí en el capítulo 1? Con las manos vacías me ha hecho volver el Dios Todopoderoso. Ahora, en el versículo 16, Noemí tomó al niño y le puso en sus brazos y fue su nodriza, nos dice el texto. Dios no le ha abandonado, mis hermanos. La circunstancia inicial no ha determinado lo que Dios había preparado para ella. Versículo 17, y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. No fue, mis hermanos, la madre Ruth, el padre Boz o la abuela Noemí quien pusieron nombre a este niño, fueron las vecinas, y le pusieron por nombre Obed, que significa el que sirve. Y pasará mucho tiempo después para que este niño fuera adulto y se convirtiera en aquel sustentador de la vejez de Noemí, de la vejez de sus padres. La redención, mis hermanos, ha sido fructífera. Para Noemí, en Obed, quien sería el padre de Isaí, padre de David, como se nos dice en nuestro texto. Versículo 18 y vayamos al último punto de nuestro bosquejo. Una redención que apunta al rey. Versículo 18 se nos dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Herrón, Herrón engendró a Ram, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. ¿Por qué culminamos, mis hermanos, con una genealogía? Después de esta historia, después de este relato. ¿Quieren saber ustedes, mis hermanos, de dónde viene el rey David? Pues él viene, mis hermanos, de una historia trágica, de una historia triste en donde una mujer perdió a su esposo, perdió a sus hijos. De allí viene el rey David. Dios produjo hambre en Belén para que una familia saliera de aquel pueblo y fuera al pueblo de Moab, para que luego, tras una tragedia nuevamente, tras una necesidad, volvieran de vuelta al pueblo de Belén y encontraran un redentor en vos, encontraran provisión en aquel hombre, encontraran redención y restauración de su familia. De allí sale el rey David. De esta calamidad sale el rey más grande que tuvo el pueblo de Israel. ¿Y saben ustedes, mis hermanos, quién viene del rey David? El rey del rey es nuestro Señor Jesucristo. El relato, mis hermanos, del libro de Ruth no se trata de Ruth, no se trata de Boz ni se trata de Noemí, se trata de Dios orquestando un plan perfecto, llevándose a cabo para que nuestro Señor Jesucristo viniera. Comenzando, como dice nuestra genealogía, por Fares. ¿Quién era Fares? Como veíamos, es hijo de Tamar. En Tamar, quien tuvo de Judá. En Génesis, Moisés escribe básicamente el libro de Génesis. Moisés viene narrando la historia de José, aquel que tuvo una historia trágica para convertirse en mano derecha del faraón. En el capítulo 37. Para el capítulo 38 hace una pausa y relata la historia de Fares, la historia de Tamar, la historia de Judá, que ustedes luego pueden ir a indagar, mis hermanos. En el capítulo 38 Moisés retrata esto, para luego en el capítulo 39 seguir continuando y contando la historia de José, quien fuera un personaje más que importante en las Escrituras.
Luego, mis hermanos, del relato de Génesis capítulo 38, Fares desaparece de las Escrituras y vuelve a resaltar en este libro, en el libro de Ruth. ¿Por qué? ¿Para qué? Por la sencilla razón, mis hermanos, para darnos a conocer de dónde vendría la línea mesiánica. La tribu de José, mis hermanos, de los hijos de Jacob, y este hombre era de los más piadosos, de los más poderosos. Pero de allí, mis hermanos, no vendría el Mesías. Vendría de la tribu de Judá, vendría de una pagana y de una situación que para nosotros sería bastante fuerte. En este relato, mis hermanos, se nos revela la genealogía directa entre Judá y el rey David. En el contexto de nuestro relato del libro de Ruth, nosotros encontramos que nos encontrábamos en el tiempo de los jueces, un tiempo de calamidad, donde no había ley y cada hombre hacía lo que bien le parecía. Mucho tiempo después, Dios en su misericordia, en su amor, provee un rey para aquel pueblo. Provee al rey David, el rey más grande que aquel pueblo hubiese tenido. Mis hermanos, pero ni aún aquel rey que fuera el más grande del pueblo de Israel pudo resolver la corrupción que se encontraba en Israel. Él también necesitó de un redentor. David también necesitó de un redentor. Ese redentor, mis hermanos, que tú y que yo también necesitamos. Y vayamos, mis hermanos, a Mateo, donde se nos retrata una vez más una genealogía. ¿Y por qué una genealogía, mis hermanos? Donde se nos muestra una lista de los antepasados de Jesucristo que fuese descendiente de David y de Abraham. Y quiero que me acompañen, mis hermanos, con el texto. Se nos dice que Jesucristo fue descendiente de David y de Abraham. ¿Quién fue Abraham? ¿Y qué Dios le había prometido a Abraham? Le había prometido en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué le había prometido Dios a David? En 2 de Samuel 7, versículo 12 al 16, que de David se sentaría un rey que gobernaría el trono para siempre. Mis hermanos, de esas promesas viene Jesús. Jesús es la descendencia, Jesús es el rey, y eso es exactamente, mis hermanos, lo que Mateo quiere probarnos aquí. Versículo 2 de Mateo capítulo 1. Se nos dice, Abraham fue padre de Isaac, y esto lo fue de Jacob, y de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Zerat. Su madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón y de Aram. Aram fue padre de Aminadab. Lo fue de Naasón y de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Jesé y Jesé fue padre del rey David. Hay algo puntual, mis hermanos. En esta genealogía hasta este momento es incluida 3 mujeres. ¿Quiénes son estas mujeres? Primeramente, Tamar. ¿Quién era Tamar? Una cananea, mis hermanos, una pagana. Rahab. ¿Quién fuera Rahab? La mujer de Jericó, quien ayudó, mis hermanos, al pueblo, una mujer pagana. De Ruth, la moabita. ¿Quién era Ruth? La moabita, una pagana. Era necesario, mis hermanos, que por la sangre del Mesías corriera sangre cananea, sangre de Jericó, sangre moabita, sangre pagana. ¿Para qué? Para dar cumplimiento de aquella promesa en el que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Prosigue nuestro texto. Y el rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam. Lo fue de Abías y de Asa. Asa fue padre de Josafat. Lo fue de Joram y de Osías. Osías fue padre de Jotán y lo fue de Acaz. Y de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés y lo fue de Amón. Y de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos, en el tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos
a Babilonia. Después de la cautividad, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud y este lo fue de Elioquim y de Azor. Azor fue padre de Jacob, este fue padre de Aquín y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, este lo fue de Matam y este de Jacob. Jacob fue padre, mis hermanos, de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. ¿Pueden observar, mis hermanos, esta genealogía? ¿Por qué esta explicación tan detallada que nos revela las Escrituras? Mis hermanos, para que nosotros podamos ver el desarrollo de la historia a través del tiempo, a través de hombres, a través de seres humanos comunes y corrientes como nosotros, como tú y como yo. Mis hermanos, de esa genealogía vendría el Rey de Reyes, el Redentor del mundo. Mis hermanos, ¿y a qué debe llevarnos el conocimiento de esta realidad? ¿A qué debe llevarnos, mis hermanos, el conocimiento de estas Escrituras? Debe llevarnos, mis hermanos, a adorar al Rey de Reyes, como se nos relata en Apocalipsis capítulo 5, donde se nos dice que cantaban los habitantes del cielo diciendo: tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Esto, mis hermanos, este conocimiento, este relato y esta realidad que nos muestra las Escrituras, primeramente debe llevarnos a adorarnos a aquel Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también, mis hermanos, debe llevarnos a obedecer. Debe llevarnos, mis hermanos, a observarle a Él como un rey que se ha sido como Obed que ha obedecido y que ha venido a pagar una deuda. Un rey, mis hermanos, que ha venido a morir por nosotros en aquella cruz del Calvario, que posee toda la autoridad en el cielo y en la tierra, todo el poder para transformar y gobernar nuestros corazones que están en pecado, mis hermanos, en donde mora el pecado y que necesita de su gracia redentora. Entendiendo esto, mis hermanos, amiga, hermano, hermana, que aún duda de si ha sido redimida por Cristo. Si usted, mi amigo, mi hermano, mi amiga, mi hermana, está hoy en día enfermo y necesita de un médico y me pregunta: ¿qué hago? ¿Dónde me puedo ir? Déjeme decirle que yo le diré: vaya corriendo al hospital. Vaya corriendo al gran hospital que tiene todas las comodidades. Tome la ruta número 6, tome la ruta sexta y vaya rápidamente. Pase el condominio de la Trinidad a la mano izquierda. Encontrará un amplio camino que lleva a ese gran hospital. Entre a urgencias. Encontrará allí a un doctor canoso con unos lentes rojos, con una bota estilo vaquero, al cual lo va a encontrar rápidamente. ¿Por qué, mis hermanos? Porque le he dado pistas claras. En este sentido, mis hermanos, la Biblia es clara. Desde Génesis a Apocalipsis, mis hermanos, nos da pistas, nos habla del único que puede redimirnos, que puede redimirte de tus pecados, que puede sanarte de aquella enfermedad espiritual. Jesús es el Redentor que es prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15. Por tanto, mi amigo, mi hermana, no habrá excusa el día del juicio final. La palabra es clara y hoy la estás escuchando. Hoy la estamos escuchando. Estás en pecado y necesitas a un Redentor. Cristo es ese Redentor, mi amigo. Corre a Él. Reconoce tu pecado y humillado, entrégate ante el trono de la gracia. Ven arrepentido en fe, confiado en que Cristo es el Redentor de tus pecados, que Él es fiel y justo.
En ningún otro hay salvación, se nos dice en las Escrituras, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para concluir, mis hermanos, y a ti me refiero, mi hermano cristiano, debemos vivir con fidelidad como Ruth y como vos, sabiendo, mis hermanos, que Dios usa actos sencillos, comunes y corrientes en nuestro día a día para cumplir su propósito. Así que no minimicemos las circunstancias de nuestras vidas. Y ya sea que movamos un lápiz de un lugar a otro, glorifiquemos a Dios. Y me remito en última instancia a los miembros de la Iglesia Cristiana Reformada del Paraguay. Entendiendo, mis hermanos, cómo Dios opera, hilando todo, mis hermanos, a través de la historia, a través del tiempo, de forma soberana, para un fin y para un propósito superior, confiemos en la providencia de Dios. Puede que hoy, mis hermanos, nosotros estemos sin un pastor, que esta iglesia haya pasado por un sacudón terrible, que haya condicionado nuestro testimonio ante la sociedad cristiana. Que, mis hermanos, hoy en día estemos desamparados por la presencia de un pastor. Pero, mis hermanos, tengamos la certeza y no la incertidumbre. En su debido tiempo, Dios levantará un hombre o traerá un hombre de quién sabe dónde, para que podamos, Señor, mis hermanos, nutrirnos del Señor nuestro Dios Todopoderoso. Entendiendo esto, mis hermanos, confiemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y aprecie cómo Dios está obrando, mis hermanos, a través de esta congregación, trayendo pastores que pueda acompañarnos, que pueda guiarnos y que pueda, mis hermanos, nutrirnos con estos eventos que se van a llevar a cabo. Confiemos en Cristo como nuestro proveedor, mis hermanos. Nos ponemos en pie.